Bueno, en esta ocasión vamos a tratar el tema teoría de la producción y costos por un servidor, Daniel Ramírez Montiel. Empezaremos sobre los costos de producción, hablando sobre los costos de producción y sobre precisamente la teoría de la producción. Bueno, una economía está formada por muchas empresas que producen bienes y también servicios de los que disfrutamos todos los días. Algunas empresas son muy grandes, como los que se mencionan aquí en la presentación, General Motors, General Electric y muchas otras más, ¿no? Emplean a miles de trabajadores y hay miles de accionistas que comparten utilidades eh, que generan estas empresas. Hay otras, sin embargo, que son más pequeñas, por ejemplo, una tienda de abarrotes, un negocio de comida. Son pequeñas y emplean solamente a algunos trabajadores y son propiedad pues, de una sola persona o a lo mejor de una familia. Sin embargo, independientemente del tamaño, eh, comparten unas características que analizaremos en función a la teoría de la producción y de los costos. Bueno, ¿qué son los costos de producción? Para poder comprender las decisiones que toman las empresas, debemos entender qué es lo que quieren lograr. Y bueno, contestando a esta cuestión, o este cuestionamiento, los economistas normalmente suponen que la meta de una empresa pues va a ser maximizar los beneficios. Y este supuesto funciona para la mayoría de los casos. ¿Cuáles son los casos que quedan fuera de esta situación? Pues precisamente las empresas que son no lucrativas. ¿Cuál, por el momento, no es nuestro objeto de estudio? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Qué son los beneficios de una empresa? Es la cantidad que la empresa recibe por la venta de sus productos, se le denomina ingresos. La cantidad que la empresa paga por comprar los insumos necesarios para producir ese servicio o ese producto se les llama costos totales. Por lo tanto, los beneficios van a ser los ingresos totales menos los costos totales de una empresa. Serían los beneficios que tendría pues un negocio. Ahora empecemos a analizar la producción y los costos. Las empresas tienen costos cuando compran insumos para poder producir, fabricar sus bienes y también los servicios que pretenden vender. Bueno, vamos a analizar en este video cómo se relaciona el proceso de producción de la empresa con los costos totales. Para poder ejemplificar lo que les voy a estar exponiendo, vamos a tomar el caso de un negocio que produce quesos, se llama la empresa Quesos Lindero, para poder ir identificando características de los costos con un ejemplo claro y conciso. En el análisis que vamos a realizar, partimos de un supuesto. Recordemos que en economía siempre partimos de un impuesto para poder hacer una simplificación de la teoría o el modelo que vamos a analizar. Por lo tanto, suponemos que la fábrica de quesos es de tamaño fijo y que ella puede variar la cantidad de quesos producida solo si cambia el número de trabajadores que emplea. ¿Sí? A más trabajadores, más producción de queso. Este supuesto, por lo tanto, es realista, pero a corto plazo, no a largo plazo. Es decir, la empresa Quesos Lindero no puede construir una fábrica más grande de la noche a la mañana, pero sí puede hacerlo en el transcurso de 1 o varios años. Por lo tanto, este análisis va a describir las decisiones de producción que la empresa Quesos Lindero enfrenta, pero a corto plazo. Recordemos que los costos se dividen en costos variables y costos fijos, esto atendiendo al tipo de insumo, y en un corto plazo los costos fijos se mantienen, pero a largo plazo los costos fijos también pueden cambiar. Por el momento nos vamos a quedar con un análisis de los costos en el corto plazo. Y aquí tengo yo una tabla que nos presenta la función de producción de Quesos Lindero. Veamos el número de trabajadores de 0 a 6, la producción de quesos por hora,
0 trabajadores, hay 0 producción, pero el costo de fábrica son 30 pesos que son fijos. Y son fijos porque si ustedes pueden notar, tenemos 30 independientemente de la producción, es decir, la producción se incrementa, pero el costo se mantiene. Eso es un costo fijo. Ahora, tenemos también aquí la producción de quesos en la columna A. Noten que con un trabajador se producen 50 quesos y el costo de los trabajadores es de 10 pesos por cada nuevo trabajador. Y los costos totales, pues es la suma del costo de fábrica, que vendría siendo un costo fijo, más el costo de los trabajadores. Sumamos 30 más 0, 30. 30 más 10, 40. 30 más 20, 50. Y es como se forma la columna de costos totales. Ahora, vean aquí que aparece el producto marginal del trabajo, o producción marginal. La producción marginal sale de restar el incremento que se tiene, por ejemplo. De 50 a 90 hay un incremento, entonces lo sacamos restándole 90 menos 50 y nos daría 40. Ese es el producto marginal. Al momento que hay un nuevo trabajador, ese nuevo trabajador, ¿qué tanto agrega a la producción anterior, digamos? Con un trabajador hay 50 quesos producidos en una hora. Con 2 trabajadores hay 40, pero aquí no tenemos que identificar que el segundo trabajador no aporta 50, sino 90 menos 50 y serían 40. El tercer trabajador aporta, o mejor dicho, con un tercer trabajador se llega a una producción de 120 quesos. Para poder sacar el producto marginal del trabajo del tercer trabajador, restamos 120 menos 90, que nos da los 30. Y así sucesivamente, hasta que lleguemos al sexto trabajador, que apenas el producto marginal del trabajo es de 5. Por lo tanto, el producto marginal de cualquier insumo en el proceso de producción es el incremento en la cantidad de producción que se obtiene por cada unidad adicional de ese insumo. Aquí estamos considerando un nuevo trabajador, pero podría ser algún otro insumo. El producto marginal se muestra entre dos filas porque representa el cambio en la producción cuando se incrementa el número de trabajadores de un nivel a otro. Aquí yo no lo estoy mostrando en el punto medio, es decir, 50 tendría que ir aquí, en medio. Yo porque como lo hice en una tabla, copié la tabla de Excel, por eso me quedó en la misma fila, pero lo apropiado sería es que este 50 fuera un poquito más abajo para que fuera a la mitad, entre 50 y 90, por aquí así. Bueno, pero es un efecto visual, pero quise recalcarlo porque es como regularmente los economistas muestran el producto marginal. Ahora es interesante notar que conforme aumenta el número de trabajadores, el producto marginal disminuye. Lo vemos aquí. A más trabajadores, el producto marginal va más para abajo. Por ejemplo, el segundo trabajador tiene un producto marginal de 40 quesos, el tercero de 30 quesos y el cuarto de 20 quesos. Esto es una propiedad que se le conoce como producto marginal decreciente. Entre más trabajadores están en la función de producción, la producción marginal se ve disminuida. Ahora, esto lo vemos en la función de producción. Esta es la función de producción, que es la relación entre la cantidad de insumos, en este caso sería el número de trabajadores, y la producción, en este caso son quesos. En el eje vertical ponemos producción y en el eje horizontal los insumos. En este caso, número de trabajadores. Y lo graficamos, es decir, yo grafico esta tabla que tengo aquí, considerando número de trabajadores y producción, y formo esta curva, que se le llama función de producción. ¿Sí? Noten cómo en un momento va creciendo y después se empieza como a hacer lineal, digamos, ¿no? La razón es por el efecto de el producto marginal decreciente. Entre más trabajadores se tiene un producto marginal menor. Bueno, la función de producción en esta gráfica muestra la relación entre el número de trabajadores
contratados y la cantidad de producción. Aquí, el número de trabajadores contratados se toma de la primera columna de la tabla anterior y a la cantidad de producción de la segunda. Y los que les comentaba, se hace aquí un poco más plana, digamos, cuando se tiene un producto marginal decreciente. ¿Y cuándo se da esta situación o por qué se da esta situación? Porque hay una característica, ¿sí? ¿O por qué se da esto? Porque esto no solamente se da en este ejemplo de quesos Lindero, sino que se da en la mayoría de las empresas. Y es que todas las empresas tienen un tope de producción, una capacidad máxima de producción. Si tú le vas metiendo más trabajadores, lo único que se provoca es que pues, los trabajadores empiecen a chocar entre sí o que la maquinaria o los instrumentos para poder hacer la actividad pues estén ocupados y se tengan que esperar hasta que los desocupe alguien para poder utilizarlos, ¿sí? Y eso provoca el producto marginal decreciente. Como tiene un límite o una capacidad máxima de producción, todas las empresas lo tienen. Si le vas metiendo más insumos, en este caso, número de trabajadores, si se le van metiendo cada vez más trabajadores, el meter más trabajadores no va a hacer que se produzca, haya un producto marginal creciente, sino decreciente. ¿Por qué? Porque empezarían a estar ocupados los materiales para trabajo, principalmente en este ejemplo. Ahora, también graficamos el costo de producción. Costos totales y abajo aparece cantidad de producción en el eje horizontal, en el eje vertical costo total. Regularmente aquí aparece con la letra Q y acá con el signo de pesos. Esta curva de costos totales muestra la relación entre la cantidad de producción y los costos totales. Esta curva se hace más pronunciada aquí al aumentar la cantidad de producción a causa del producto marginal decreciente, ¿sí? Cuando el producto marginal empieza a hacerse, la curva del producto marginal se empieza a hacer un poco más plana, nos muestra el producto marginal decreciente y entonces la curva de costos de producción se hace un poco más pronunciada. Eso lo vamos a ver en esta presentación. Aquí tengo las dos gráficas, la función de producción y la de costos totales. Y noten esta relación. Cuando la función de producción se empieza a hacer un poco más plana, es cuando es el punto de inflexión, digamos, un poco más pronunciado en la de los costos totales. ¿Qué quiere decir esto? Que producir más unidades, les sale mucho más caro a la empresa. Y a partir, por ejemplo, podemos concluir que a partir de 100 unidades, cada unidad le sale más caro producirla a esta empresa. Bueno, al comparar la curva de estos costos totales con la función de producción, digamos que muestran las dos caras de la misma moneda. La curva de costos totales se vuelve más pronunciada cuando la producción aumenta, ¿sí? Mientras que la función de producción se vuelve más plana cuando la producción se incrementa. Estos cambios en las pendientes ocurren por la misma razón. Una producción de queso significa que la cocina está repleta de trabajadores y por lo tanto se tienen más trabajadores que se les tiene que pagar, pero eso no provoca que haya incrementos de producción marginal. Y lo que aparece aquí subrayado es la parte central, debido a que la cocina, en este caso, en este ejemplo de quesos, de la producción de quesos, debido a que la cocina está congestionada, cada trabajador adicional suma menos a la producción, lo que se refleja en el producto marginal decreciente. Sin embargo, se le pagaría, digamos que el mismo salario, y esa es la razón por la que el costo total se vuelve cada vez mayor y provoca este incremento, digamos, ¿no? En conclusión, podemos decir que cuando la cantidad producida es grande, la curva de costos totales es relativamente pronunciada. Bueno,
Ahora, aquí dentro de los costos totales hay otros costos que tenemos que analizar. Diferentes maneras de medir los costos. Y para poder medirlas tenemos que analizar el costo variable, el costo fijo, el costo marginal, el costo variable medio, el costo fijo medio, el costo total y el costo total medio. Ahora, empecemos con los costos fijos y variables. Algunos costos, conocidos como costos fijos, que comentaba en un principio, no varían con la cantidad producida. Estos costos están presentes aun cuando la empresa no produce nada. ¿Qué pueden ser este tipo de costos? Por ejemplo, pagamos que la empresa de quesos que les comentaba anteriormente renta un local, entonces si no produce ningún queso, de todos modos tiene que pagar la renta y eso es un costo fijo. Otros costos de una empresa se conocen como variables porque cambian conforme la empresa varía la cantidad de producción y ahí pueden ser varios tipos de costos. La materia prima, puede ser en algunos casos la mano de obra también. Y bueno, ya dependiendo del tipo de empresa o negocio que se quiera analizar, pues el costo variable tendría diferentes nombres. Otro costo que conviene analizar es el costo promedio y el costo marginal. Bueno, pero para poder comprender esta relación entre el costo promedio y el costo marginal, vamos a partir desde unas bases. Pensemos, un propietario de un negocio debe decidir cuánto va a producir. Una parte fundamental de esta decisión es conocer cuánto variarán los costos al cambiar los niveles de producción, ¿sí? O sea, si produce poco y después produce más, ¿cómo cambian los costos cuando cambia de nivel de producción? Para tomar esta decisión se pueden plantear dos preguntas acerca del costo de producción. Y estas preguntas son, ¿cuánto cuesta normalmente producir X producto, vale la redundancia? Queso, pan, café, etcétera. ¿Cuánto cuesta producir normalmente X producto? Y otra pregunta, ¿cuánto cuesta producir una unidad más? Estas dos preguntas parecieran las mismas, parecieran la misma respuesta, pero no es la misma respuesta. Estas dos respuestas son una parte muy importante para poder comprender o entender cómo las empresas toman las decisiones de producción. ¿Cuánto cuesta normalmente producir un producto? Pues sería el costo promedio, ¿sí? Divides los costos totales entre el total producido y tienes un costo promedio. Pero, ¿cuánto cuesta producir una unidad más? Ahí se da cada que haya un insumo y cuánto cuesta ir produciendo una unidad más, una unidad más, una unidad más. Analizar eso es lo que vamos a ver con respecto al costo marginal. Ahora, para calcular el costo de la unidad típica producida, dividimos los costos de la empresa entre la cantidad de unidades producidas. Los costos totales divididos entre la cantidad producida se llaman costos totales promedio. Debido a que los costos totales son la suma de los costos fijos y los costos variables, ¿sí? Es decir, tomemos el total de costos fijos y le sumamos la parte de costos variables y nos da los costos totales. Los costos totales promedio se pueden expresar como la suma del costo fijo promedio más el costo variable promedio. Lo vamos a ver con un ejemplo más adelante. El costo fijo promedio es el costo fijo total dividido entre la cantidad producida, mientras el costo variable promedio es el costo variable total dividido entre la cantidad producida. Bueno, y aquí conviene hacer una aclaración, aun cuando los costos totales promedio nos dan el costo unitario típico, ¿sí? Nos dicen cuánto nos cuesta en promedio una unidad producida. No indican cuánto cambiarían los costos totales si se modifican los niveles de producción de la empresa. Es decir, si pasa de producir X cantidad a otra X cantidad mayor, ¿cómo es que cambian los costos? Eso no nos lo dice el costo promedio. Únicamente nos dice pues el costo o la media de los costos. Ahora, para eso existe el costo marginal. Digamos que, volviendo a las preguntas de acá, para darle respuesta a esta pregunta. Con el costo total promedio le damos respuesta a esta pregunta, calculándolo, vaya. Ahora, el costo marginal es el incremento en los costos totales, debido al incremento de una unidad de producción.
Puede ser de una unidad de producción o de una cantidad de producción, porque hay empresas que pues no producen por una unidad, sino por a lo mejor algún lote, ¿no? De 10, 15 o X cantidad, ¿sí? Es decir, hay máquinas que por encenderlas no te producen una X cantidad, solamente una unidad, sino un lote, una cantidad mayor. Sin embargo, la definición lo deja así, ya solamente se especifica dependiendo cada caso particular. Bueno, ahora, es útil expresar estas definiciones en términos matemáticos para poder comprenderlas. Los costos totales promedio es igual entre costos totales sobre cantidad. Regularmente se expresa como CTP sobre CT sobre Q. Es como regularmente se expresa. Ahora, el costo marginal es el cambio en los costos totales sobre el cambio en la cantidad y regularmente se expresa como CMG igual a el cambio en los costos totales sobre el cambio en la cantidad. Aquí la letra griega delta, este icono, representa el cambio en una variable. Estas ecuaciones muestran cómo calcular, por lo tanto, el costo total promedio, y el costo marginal. Todo esto con base en los costos totales. Bueno, resumiendo, el costo total promedio proporciona el costo de una unidad de producción típica si los costos totales se dividen de manera uniforme entre el total de las unidades producidas. Tenemos la media de los costos, pero aclaremos algo. Hay empresas que producir, por ejemplo, una unidad o las primeras 10 unidades tienen un costo, pero ya producir más, 20, 30, podrían tener otro costo. Y bueno, el costo marginal representa el incremento en los costos totales que ocasiona producir una unidad adicional, ¿sí? Lo vamos a ver ahorita con un ejemplo. Aquí tenemos los costos en una cafetería. Notemos aquí cómo están los costos de una cafetería. Y bueno, aquí aparece cantidad de café, tasas por hora. Y la otra columna, costos fijos, variables, total, costo fijo promedio, costo variable promedio, total promedio y costo marginal. Esta tabla representa los costos típicos que se analizan en la teoría de producción y costos. Ya vimos anteriormente la tabla de producción y que también incluía costos, pero no los clasificábamos. Ahorita vamos a enfocarnos en los costos. Cantidad de tasas, o sea, si hay 0 tasas, hay un costo fijo y por lo tanto un costo total de 3 pesos. Con una tasa producida por hora, sigue habiendo un costo fijo de 3 pesos, pero ahora el costo variable es de 30 centavos y si sumamos 3 más 0.30 nos da a 3.3, que sería el costo total. El costo fijo promedio sale de dividir el fijo entre la cantidad producida. 3 entre 1 nos sale a 3. El variable promedio es igual, el costo variable entre la cantidad producida y nos sale a 0.3. Ahora, el costo total promedio podemos sacarlo sumando los promedios. En este caso, costo fijo promedio 3 más costo variable promedio 0.30 y nos dan 3.3, como lo mencionaba en la presentación anterior. O dividiendo el costo total entre la cantidad de tasas producidas. Veamos el costo marginal ahora. El costo marginal es el resultado de restarle en el costo total el total anterior. En este caso, 3.3 menos 3. Nos sale a 30 centavos para una tasa. Vamos con dos tasas. El costo fijo sigue siendo de 3. Hay un costo variable ya de 0.8. Sumamos 3 más 0.8. Nos da un total de 3.8. Aquí el costo fijo promedio, vean cómo se reduce a 1.5 y el costo variable promedio tiene un incremento a 0.4. Para sacar el total promedio, podríamos sumar 1.5 de costo fijo promedio más costo variable promedio de 0.4 y nos da a 1.9 como total promedio. O dividir 3.8, que es el costo total, entre 2
que es la cantidad de tazas producidas. Nos da a 1.9. El costo marginal, como en el caso anterior, restamos 3.8 menos 3.3 y nos daría el costo marginal. Cuando veíamos la tabla de los costos de producción, yo les comentaba que debe aparecer en medio. Aquí aplica lo mismo, tendría que aparecer justo en medio. Es decir, el punto 5 tendría que ir por aquí. Sin embargo, como lo estoy agregando en una tabla, me aparece en la misma fila. Pero estamos en el entendido que este punto 5 tendría que ir aquí. Es como regularmente los economistas lo muestran. Veamos ahora, para 3 tazas, el costo fijo es de 3, el costo variable es de 1.5, costo total, sumamos 1.5 más 3, 4.5, fijo promedio, 3 entre 3 nos da a 1, vean cómo va disminuyendo, el variable promedio, 1.5 entre 3, se convierte ahora en 0.5, total promedio, aquí tenemos el total de 4.5, entre 3 nos da a 1.5. O sumar el fijo promedio más el variable promedio. Noten que sigue bajando. Sin embargo, llega un momento en el que el costo total promedio llega como que a su punto más bajo y posteriormente empieza a incrementar. ¿Lo notan? Por ejemplo, para 5 tazas es de 1.30. Para 4, el total promedio es de 1.35, para 5 de 1.30. Pero para 6 empieza a incrementarse a 1.30. Para 7, 1.33. Noten cómo se va incrementando. ¿Sí? Esta relación, nótenla cómo se da también con el costo marginal. El costo marginal empieza en 0.30 y va incrementándose 0.5, 0.7, 0.9. Va incrementando hasta que noten que coinciden el total promedio con el marginal y esto provoca que al momento que va incrementando el costo marginal, el total promedio empieza a incrementar. Esto lo podemos ver en una gráfica. Aquí les dejo unos detalles de cálculo que me voy a brincar en la presentación. La pueden descargar y son cómo se hicieron los cálculos, les comentaba anteriormente. Ahora nos vamos a la curva de los costos y sus formas. Esta tabla representa los costos de la tabla anterior. Y bueno, las gráficas de los costos promedio y marginal son de utilidad para estudiar la conducta de las empresas. Esta figura muestra 4 curvas. La curva del costo total promedio, aquí está, es como que con un azul un poquito más tenue, costo total promedio, es esta. Costo fijo promedio, es la verde. La verde un poco más fuerte, costo variable promedio. Y la de azul fuerte, costo marginal. ¿Sí? Ahora vamos a el análisis. Ahora nada más les presento la curva de costo marginal que es lineal. ¿Sí? A medida que van incrementando la producción de más unidades, el costo de esa unidad producida más, digamos que le sale un poco más cara a la empresa producirla. Regreso a la tabla para que lo analicemos. Y aquí lo tenemos, ¿no? Pase de 0.30 y cada vez producir una unidad más le sale más caro. Noten que ahí a las dos preguntas iniciales están contestadas aquí y se dan cuenta que no da el mismo resultado. El costo total promedio empieza alto, disminuye y vuelve a subir. El costo marginal, una unidad más, te da un costo mayor. Bueno, regresemos al análisis de las gráficas. Ahora, aquí está el costo marginal, una pequeña definición. El costo marginal de la cafetería aumenta con base en la cantidad producida y esto refleja la propiedad del producto marginal decreciente, lo que veíamos anteriormente con la tabla de los costos totales y la gráfica de los costos totales en el ejemplo de los quesos. Cuando la cafetería produce una cantidad pequeña de café, tiene pocos trabajadores y mucho de su equipo no se usa. Debido a que puede poner a trabajar estos recursos inactivos,
el producto marginal de un trabajador adicional es alto. Y el costo marginal, por lo tanto, de una taza extra de café, pues viene siendo pequeño. Sin embargo, cuando la cafetería produce una cantidad grande de café, tu tienda, digamos que está repleta de trabajadores, empieza a producir más café, hay más trabajadores, y estos trabajadores empiezan como que a chocar, digamos, por tratar de producir más, y la cafetería puede producir más café, y por lo tanto, se aumenta el número de trabajadores. Por estos nuevos trabajadores tienen que trabajar en un lugar que está muy concurrido, porque tiene, digamos, que más gente, y entonces probablemente tendrán que esperar para poder usar el equipo, ¿sí? Por tanto, cuando la cantidad producida de café es alta, el producto marginal de un trabajador extra es bajo y el costo marginal de una taza extra de café, por lo tanto, va a ser grande. Lo vamos a ver con una gráfica también. Ahora tenemos aquí la curva de costos total promedio. Esta curva representa al total promedio y tiene una forma de U, ¿no? Tal vez no la apreciamos tanto, pero siempre va a tener una forma de U, en algunas veces más pronunciada y otras veces menos pronunciada. Es decir, algunas puede tener así la forma de U y en otros casos pues no tanto, como en este. Pero al final es muy parecida. Llega a un punto máximo bajo y de ahí empieza a subir. El costo fijo promedio siempre va en disminución, esta es como una regla, cuando la producción aumenta, ya que el costo fijo se divide entre una cantidad mayor de unidades producidas y el costo variable promedio normalmente aumenta conforme se incrementa la producción debido al producto marginal decreciente. Tiene sentido y es lógico, porque el costo fijo, como se mantiene, entre más producción haya, pues el costo fijo promedio se va haciendo cada vez más pequeño. Y bueno, y es por eso que la curva de costo total promedio refleja las formas tanto del costo fijo promedio como la del costo variable promedio. Y aquí tenemos ya la relación entre el costo marginal y el costo total promedio. Esta es, digamos que la relación o las curvas, todas son importantes, todas presentan información. Sin embargo, siempre hay unas que nos muestran más detalladamente la situación de la empresa. Y aquí, estas dos curvas nos muestran siempre la situación del negocio. Miren, conforme la curva del costo total promedio empieza a caer o la empieza a bajar, la curva de costo marginal va a estar por debajo y de ahí la curva de costo marginal va a cortar en su punto más bajo a la curva de costo marginal promedio, aquí. Y en economía se entiende como que jala la curva de costo marginal a la curva de costo total promedio. ¿Para qué sirve esta información? Bueno, para poder interpretar y tomar decisiones de producción en una empresa. Es decir, aquí el costo de 6 tazas con el costo marginal, digamos que podríamos considerarlo como que un tope, digamos. Y de ahí, como el ideal de producción. Y de ahí, si se requiere producir más, pues ya no le conviene tanto a la empresa producir más, ¿sí? Porque el costo empezaría a aumentar. Claro está que podría subir el precio de ventas y con eso compensar pues ese incremento en el costo total promedio. Ya para eso se tendrían que tomar diversas decisiones que incluirían, por ejemplo, el área de mercadotecnia o el área de contabilidad de una empresa. Lo que muestra esto es detallar cómo es que se relacionan los costos en función de la producción. Bueno, como conclusiones, el manejo de los costos de producción, las fórmulas de cálculo e interpretación de sus curvas va a permitir siempre el análisis de información para poder tomar decisiones en un corto plazo y también en un largo plazo, ya que permiten identificar cómo se van
comportando los costos de una empresa por diferentes variables. Monitorearlos permite a los administradores estar alertas sobre los efectos que se pueden dar debido a diversos cambios en las variables que afectan a las empresas y pues principalmente a los costos. Identificar los efectos que se tienen cuando se va incrementando un insumo de naturaleza variable permite tomar decisiones fundamentales que posicionen un negocio y por lo tanto le den cierto liderazgo en los costos. Para mayor comprensión del tema, aquí les dejo una bibliografía de consulta.